Hexágono dado al lado. Pasos. 1. Dibujamos el segmento B, que es uno de los lados del hexágono. 2. Hacemos centro de compás en A y en B. Con radio de 3 centímetros. 3. Bla, 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 bla. Y ya para acabar, 6. Una vez obtenidos los vértices del hexágono, Solo nos queda unirlos. ¿Qué? ¿Habéis entendido, chicos? sí, profe, hoy aprendimos un montón. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, inicio un nuevo video tutorial relacionado con la asignatura plástica de tercero de ESO. Antes que nada me presento, soy el que aparece en los títulos de crédito, Jorge Labora. Todavía, digamos que es demasiado pronto para empezar con este curso, porque hay una serie de cuestiones técnicas que debería resolver, como por ejemplo el sistema que utilizo ahora mismo para grabar audio, que concretamente es el micrófono del PC, ¿no? No es ni siquiera unos auriculares con un micrófono incorporado. Iremos solucionando poco a poco el problema. Pero es preciso iniciar ya de una vez el curso, no hay tiempo. ¿Por qué? Porque acaba de empezar ahora secundaria en toda España, concretamente un nuevo curso de plástica tercero de ESO, y hay que revertir la situación actual. Los contenidos de una gran parte de la asignatura tienen una antigüedad enorme. Estamos hablando de resultados de hace más de 2000 años. Y han sido reducidos pues, a una especie de recetas de cocina, perdiendo toda la grandiosidad. O sea, estamos hablando del legado de la antigüedad reducido a un simple conjunto de fórmulas, nada más. Parece que en un momento dado de nuestra historia reciente, algún equipo de gobierno consideró que todos estos temas no tenían ningún interés matemático. Entonces los eliminaron de lo que es las asignaturas de matemáticas y en su lugar crearon, bueno, ya existía, pero bueno, los anexionaron, los añadieron a una asignatura llamada plástica. El resultado, esta asignatura está siendo dada por profesores que, claro, lógicamente, en muchos casos no tienen formación matemática ninguna. El resultado es que a muchos alumnos les está costando sacar la asignatura por el simple motivo de que en la exposición dada en clase faltan muchas cosas por contar. Bien, aquí pasa como en todo, ¿no? Cada persona tiene su carácter. Hay alumnos a los que este sistema les es perfectamente válido, no se quieren romper la cabeza. A otros alumnos, en cambio, el sistema no les va a valer, porque aquí falta muchísima información. O sea, en las explicaciones dadas en clase, lo podéis ver, por ejemplo, sin ir más lejos en internet, faltan muchísimas cosas por contar y hay alumnos a los que esto no les gusta, les queda dentro una inquietud de que hay algo que no cuadra y que a buen seguro preferirían que alguien tuviera el detalle de explicar de dónde sale todo eso que dan en clase, es decir, por qué el pentágono se construye de esa forma o el hexágono. ¿De dónde viene eso de dividir un segmento, por ejemplo, en 5 partes iguales, etcétera, etcétera? Bien, entonces para ese grupo de alumnos a los que yo me refería, que quieren saber el porqué de las cosas, no se conforman con esas explicaciones simples, con ese método de trabajo de chápate estos pasos y obtienes la figura, es precisamente para ese grupo de chicos a los que va dirigido este curso. Os comento, yo no sé del tema, no soy ningún especialista en geometría. Simplemente tengo un hijo que es muy vago y que suspendió la asignatura, ahora tiene que recuperar. Y entonces hace un año más o menos, no, menos de un año, las navidades de 2016 al 2017, me puse a ver el tema y vi cómo lo trataban y es ciertamente penoso. O sea, entonces dije, bueno, pues estamos bien. O sea, entre que mi hijo es un vago y la forma en la que se da este temario no es en absoluto la más correcta, aquí va a haber que hacer algo. El tema me apasionó hasta tal punto que me puse a investigar por mi propia cuenta. O sea, el poco tiempo que tengo, lo dediqué
al estudio de estos temas. Decidí que no se sacaría nada positivo de que yo me dedicase mi tiempo libre únicamente al estudio de estos temas, no por libros de historia, geometría, matemáticas, etc. Decidí que eso poco nos iba a aportar a todos, tanto a mí como a los alumnos que tienen que sacar la asignatura. Y finalmente tomé la decisión de grabar este curso. Entonces, vamos a ver cómo os lo explico. Tenéis que verme como un estudiante más, ¿vale? Como si yo fuera un compañero vuestro. La única diferencia es que tengo 43 años y vosotros tenéis unos pocos menos. Pero el curso está pensado como, digamos, cómo enfocaría yo este tema, qué pasos seguiría para estudiar, qué fuentes consultaría, y a partir de ahí lo que voy a intentar es despertaros el interés a todos vosotros para que hagáis lo que yo tengo pensado hacer, o sea, seguir estudiando por mi cuenta, investigando, etc. Pero mi misión es contaros una serie de cosas que nadie os va a contar. Y es un craso error no contarlas. Bueno, pues creo que ya podemos empezar. Hecha esta breve introducción, creo que podemos empezar ya con el curso. Mirad, esta historia es una historia muy antigua. Esto arranca así como unos 600 años antes de Cristo en el Mediterráneo, en Grecia. Hay que buscar un punto de partida. Un nombre en concreto, Euclides. Exactamente no se sabe quién era. Vale, esto ya es tarea de los historiadores, ¿no? El discutir acerca de los temas, pero os adelanto. En el fondo nadie sabe quién era. Cuando nos vamos a una época tan lejana, estos temas se acaban mezclando con la mitología, con la leyenda, y se forma un batiburrillo enorme. O sea, o tenemos una máquina del tiempo para viajar hasta aquella época, o si no, poco podemos decir acerca del tema. Pero sí podemos decir una cosa acerca de este Euclides, que escribió una serie de libros, que es como, digamos, es una colección de libros de texto de aquella época, con todo el saber matemático del momento, una compilación del saber matemático del momento. Dicen que este Euclides desarrolló su trabajo en la biblioteca de Alejandría, biblioteca que fue destruida posteriormente, ¿no? Sin embargo, lo que es muy curioso es que este texto, los elementos, llegó hasta nosotros. O sea, después de 2300 años consiguió llegar hasta nosotros. Era conocido ya en el Imperio Bizantino por el Islam. El Islam disponía de una copia en árabe de los elementos. Posteriormente, ya en la Edad Media, en torno al siglo XIII, fue traducido del árabe al latín y ha llegado hasta nuestros días. O sea, el trabajo que desarrolló toda esa gente de aquella época. No se sabe quién era Euclides, no se sabe si era una única persona, si era un grupo de matemáticos, pero una cosa es cierta, que su trabajo llegó hasta nosotros y que cautivó a muchas mentes a lo largo de los siglos. En tiempos recientes pues puedes encontrarte al matemático Bertrand Russell o Einstein, que no hacen más que alabar el trabajo de Euclides, y no es para menos. Es un trabajo emocionante. Entonces, por eso os dije en la presentación, el artista invitado, Euclides, porque es que realmente prácticamente todo lo que vamos a ver gira en torno a él. Bien, pues dicho esto, sigamos. Bien, lo que viene a continuación no pretende ser una demostración rigurosa. Únicamente os quiero presentar lo que para mí es una malla muy curiosa, ¿no? Vamos a hacer una malla como las de vuestras libretas de matemáticas, pero la diferencia es que la unidad base no va a ser un cuadradito, va a ser un triángulo. Bien, me explico. Vamos a empezar yendo a mi querido SketchUp, dibujando un triangulito cualquiera. Dibujo un triángulo, no sé, así por ejemplo. Bien, lo voy a agrupar para que no me dé problemas después. Y ahora voy a empezar a trazar lo que es la malla. Bueno, pues vamos allá. Dibujo una línea que sea paralela a la arista de la base, a un poquito larga, de esta longitud.
Bien. A continuación lo que voy a hacer es copiarla y pegarla. Vale, la selecciono, la voy a mover, comando mover con copia, desde aquí hasta aquí, hacia arriba, 100 copias, por ejemplo. Voy a agruparlo porque si no después me va a dar problemas el tema de la soldadura de SketchUp. Bueno, pues voy a repetir lo mismo con otras aristas del triángulo. Por ejemplo, esta de aquí. A ver que se ponga violeta. Vale. La voy a mover hasta aquí para que me sea más fácil hacer la copia. Ahora sí, ahora viene la copia. Copiar desde aquí hasta aquí. 100 copias. Ya solo me queda el último lado, que es este de aquí. Y bueno, aquí la malla. Fijaos que cada unidad básica de la malla es el triangulito este inicial de partida. Vale, colocado de tal forma que encajen unos con otros. Vale. Bien, esta es la malla en la que vamos a trabajar a partir de ahora. Bueno, pues vuelvo a dibujar aquí mi triangulito de partida. Le voy a poner un color que se vea bien. Le damos grupo, ventana de materiales y le pongo pues un color azul, por ejemplo. Ahora voy a dibujar otro triángulo, pero más largo, utilizando mi malla. Este de aquí. Y le voy a poner un color rojo, por ejemplo. Vale. Lo voy a mover para que veáis bien los dos. Estos dos triángulos en matemáticas son lo que se llaman triángulos semejantes o similares. En un lenguaje no matemático lo que podemos decir es que dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma. ¿Vale? Si os fijáis, el triángulo rojo y el azul tienen la misma forma. ¿Qué es lo único que ocurre? Bueno, pues que el rojo es el azul ampliado. Bien, los vuelvo a solapar, los voy a poner juntos los dos. Vamos a ver, me lo vas a mover de aquí a aquí. Bueno, voy a elevar un poquito el triángulo azul porque me queda tapado por el rojo. Voy a cambiar una vista lo más cercana a la isométrica. Y le voy a mover este a lo largo del eje Z, pues no sé. Sí, de esta distancia. Y ahora fijaos que es muy curioso lo que sucede. El triángulo rojo fue construido a partir del triángulo azul, trazando paralelas. Si os fijáis, la base del rojo es 3 veces la base del azul. Y ahora viene lo curioso que se ve muy bien en esta malla. No solo la base del rojo es 3 veces la del azul. Fijaos que esta arista es también 3 veces esta de aquí. Y esta otra arista del rojo es 3 veces esta arista del azul. Es decir, multiplicando cada arista del triángulo azul por una constante k, que en este caso pues, vale 3, obtenemos un triángulo rojo que es semejante al azul, tiene la misma forma. E inversamente, si os fijáis, si partimos el triángulo rojo, podemos obtener el azul multiplicando cada arista del triángulo rojo por 1/3. Entonces, si yo construyo el azul de la siguiente forma, cojo esta arista de aquí y la multiplico por 1/3, obtengo esta otra arista de aquí. Repito lo mismo con las dos restantes aristas del triángulo rojo. Entonces voy a estar totalmente seguro de que esta arista del azul va a ser 1/3 de esta otra. Y esta de aquí va a ser 1/3 de esta de aquí. Si os fijáis, este es el sistema que se utiliza en el típico ejercicio que os ponen al empezar plástica, de dividir un segmento dado, por ejemplo, en 3 partes iguales, utilizando el teorema de Tales, perdón, que quedó cortada la grabación. Bien, os lo voy a mostrar en una página web cualquiera, de las muchas que hay en internet. Bien, aquí la tenéis.
Este es el ejercicio tal como lo hacéis en plástica. Vienen aquí indicados los pasos. A ver que bajo un poquito el cursor. Vale, aquí lo tenéis completo. Si os fijáis, o sea, en el estilo de la narración, la explicación de cómo se resuelve el ejercicio, siguen el estilo de la broma que hice yo en la presentación del episodio, ¿no? Esto, claro, explicado así, pues queda reducido a una simple receta, ¿no?, de cocina. Se dibuja una semirrecta de origen A, de origen el extremo A del segmento, tomando como unidad cualquier medida, se señala en la semirrecta 3 unidades de medida a partir de A, 3 por cada una de las divisiones de la semirrecta se tratan rectas paralelas, bla, 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 bla. Bien. ¿Qué se les ha olvidado decir aquí? Se les ha olvidado decir que, en fondo, básicamente lo que están haciendo es dibujar una parte de la malla que yo os dibujé antes en SketchUp. Entonces, finalmente, ya para concluir esta parte, en lo que se basa en este método es en la malla que os acabo de dibujar, nada más. Y es francamente curioso. Bien, lo siguiente que vamos a ver como parte de introducción es cuánto suman los ángulos internos de un triángulo. Este es un resultado muy importante porque, como veremos, los triángulos van a aparecer hasta en la sopa, en la construcción de figuras, ¿no? Concretamente los triángulos isósceles. Bien, entonces me vengo aquí a otro programa, GeoGebra, y voy a proceder a dibujar un triángulo. Selecciono herramienta polígono y hago un triángulo. Bien, ya lo tengo. A continuación voy a marcar los ángulos internos. Vamos a ver, aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Y finalmente tenemos este otro. Les voy a cambiar el color. Vale. Bien, vamos a ver ahora cuántos suman estos ángulos. Ya sabéis de sobra, imagino la gran mayoría, que suman 180 grados. Vamos a ver. Bueno, pues ahora voy a ir a la cúspide del triángulo y voy a trazar una paralela a la base. Vamos a ver, herramienta recta. Ya que estamos, voy a trazar una paralela a la base por la propia base. Y ahora, dos rectas paralelas a las otras dos aristas del triángulo. Es decir, que podría decirse que rodeo el triángulo con rectas. Bien, ahora fijaos en una cosa. Este ángulo del vértice A, el ángulo alfa, coincide con este otro de aquí. Que tenemos aquí dos rectas que se cortan. Esta que pone aquí, bueno, no lo veis porque queda fuera. Bueno, pone el nombre G y esta otra es H. ¿Veis? Los pinto entonces el mismo color. Vale, pero ahora observad que este ángulo, o sea, esta parte del dibujo que nos aparece aquí, esta cruz con la A en el centro, vuelve a aparecer aquí arriba con la B. Os la voy a pintar, os voy a pintar ahí los ángulos. Se quedaría una cosa más o menos así, ¿no? Bien, ahora vamos a fijarnos en el ángulo amarillo. Va a pasar exactamente lo mismo, como se ve en el dibujo, ¿no? Ya he pintado los dos ángulos de amarillo. Y esta parte del dibujo, donde está el punto C, se repite arriba, donde está la cúspide del punto B. Bien, si ahora elimino los ángulos que me sobran, veréis que llegamos al resultado que estamos buscando. Que la suma de los tres ángulos interiores es la suma del azul más el rojo más el amarillo. Y estamos viendo aquí, en la parte de arriba, en esta de aquí, donde está el punto B, la cúspide, estamos viendo que la suma del azul, el rojo y el amarillo es un ángulo llano, o sea, exactamente 180 grados. ¿Vale? Quedaos con esta demostración, es muy interesante.
Bien, lo siguiente que vamos a ver es cómo construir un polígono regular con triángulos isósceles. Bueno, un polígono regular, como ya sabéis, es aquel que tiene todos sus lados de la misma longitud, ¿vale? Por ejemplo, un cuadrado, ¿no? A ver, que hago el dibujito. Bien, y un triángulo isósceles, como sabéis, tiene dos lados iguales. Pues mira, por ejemplo, un triángulo isósceles sería este de aquí. Los dos lados laterales son iguales. Solamente tenemos distinto, en este caso, la base. Bueno, pues borro esto y os voy a hacer otro dibujo. Lo que voy a hacer ahora es construir un polígono regular de tres lados utilizando triángulos isósceles. Bueno, como sabéis, el polígono regular de tres lados se llama triángulo equilátero. Bien, pues voy a utilizar un truquito relativo a esos isósceles. El ángulo de la cúspide va a ser de 360 grados entre tres lados que tiene el polígono. Cuando acabe el dibujo entenderéis por qué. Bueno, me quedó un tanto torcido el triángulo isósceles, pero es un triángulo isósceles. Lo que le llamo el ángulo de la cúspide es este amarillo y los dos lados iguales este horizontal y este inclinado. Voy a copiarlos a continuación, lo voy a copiar dos veces y los voy a colocar de tal forma que se va a construir un polígono regular de tres lados. Perdón, aquí tenéis la primera copia. Veis que lo he colocado, apoyado en el primer triángulo que dibujé. Y ahora voy a hacer otro copia-pega y lo voy a rotar 120 grados para rellenar el hueco que nos queda. Bien, aquí tenemos el resultado. Aunque me quedó ligeramente torcidillo, pero es un polígono regular de tres lados, construido a partir de tres triángulos isósceles con un ángulo cuspidal de 120 grados. Bueno, lo he movido un poquito para que se parezca más a un polígono regular de tres lados, no tal como aparece en los libros dibujados. Bueno, los tres lados miden lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los tres lados son las tres bases de los tres triángulos. O sea, son esta base de aquí. Y como los triángulos isósceles son los mismos, por tanto, los lados del triángulo este regular que se nos forma, que es un triángulo equilátero, van a medir lo mismo. En este dibujo se ve también por qué os dije que había que coger un ángulo de la cúspide de isósceles de 120 grados, por un motivo muy simple, porque cuando los ensamble, cuando los apoye unos en otros, como acabo de hacer, la construcción me quede cerrada. Si yo hubiera cogido un ángulo distinto de 120 grados, la construcción no habría quedado cerrada. ¿Lo veis? Si yo cojo un triángulo isósceles generador del polígono con un ángulo de cúspide de, por ejemplo, 53,13 grados, el polígono de tres lados no me queda cerrado. Un lado, dos lados, tres lados, no cierra. En cambio aquí, si los cojo 120 grados, me aseguro de que cierren. ¿Por qué? Bueno, pues porque la suma del ángulo de la cúspide del primer triángulo más la suma del ángulo de la cúspide del segundo más la del tercero, que no se ve, no está dibujado, porque el GeoGebra no me deja, suman exactamente 360 grados, es decir, una vuelta completa. Bien, ahora rápidamente os voy a hacer la misma demostración para construir un polígono regular de 4 lados, o sea, un cuadrado, y un polígono regular de 5 lados, un pentágono. Bien, empezamos con el cuadrado. Para construir el cuadrado nos van a hacer falta 4 triángulos isósceles con un ángulo en la cúspide de 90 grados, ¿no? O sea, porque 90 grados por 4 triángulos nos va a dar los 360 grados que nos hacen falta en el centro. Bueno, pues nada, dibujo un triángulo isósceles con un ángulo en la cúspide de 90 grados. Bueno, pues me voy a la herramienta ángulo dada su amplitud.
Vamos a ver qué me pide. Me pide punto lateral, vértice y luego la amplitud. Bueno, pues nada. Punto lateral, vértice y una amplitud de 90 grados. Vale. Ahora construyo el triángulo isósceles por encima. Bien, ya tengo el triángulo isósceles generador del cuadrado. Ahora no tengo más que copiarlo 3 veces alrededor de este punto B. Bueno, pues nada, voy a utilizar la herramienta rotación. Rota alrededor de un punto. Me pide objeto rotar, el centro y el ángulo. Bueno, pues objeto rotar es este, el centro de rotación es este otro. Y el ángulo sí, exacto, son 90 grados. Vale, repito la misma operación 2 veces, ya lo voy a hacer directamente con una simetría. Vamos, simetría axial que me pide objeto reflejar, luego el eje de simetría. El objeto a reflejar es este, lo selecciono con botón derecho del ratón y el eje de simetría es este de aquí. Ahí está, ya tenemos hecho el cuadrado. Bien, y ya para acabar os voy a hacer una última demostración con el pentágono. En el caso del pentágono, el ángulo de la cúspide del triángulo isósceles generador es de 72 grados. Podemos comprobar 360 grados entre 5 lados me da 72 grados. Bueno, pues vengo a la herramienta ángulo dada su amplitud, igual que antes, o sea, un punto lateral, el vértice y la amplitud 72 grados. Bien, dibujo por encima del polígono. Aquí está, ya tenemos nuestro triángulo isósceles generador del pentágono. Ahora lo roto, lo voy a rotar 90 grados. A ver qué tenía por aquí, rotación alrededor de un punto. Objeto rotar, centro de rotación y el ángulo son 72. Repito otra vez la maniobra, 3 veces. Y finalmente obtengo el pentágono. Bien, a ver, este método que cogí para dibujar el triángulo equilátero, el cuadrado y el pentágono, a ver, no es el método de regla y compás que os van a pedir en el examen, lógicamente. Esto simplemente, digamos que forma parte de teoría. Es para que nos familiaricemos con los polígonos regulares, los ángulos, etcétera, etcétera. Nos va a servir de ayuda más adelante, pero bueno, es únicamente un soporte teórico nada más. Luego en el examen se va a exigir pues, hacer la figura con regla y compás. Bueno, este apartado es inmediato, ya como quien dice, después de lo que acabamos de ver. Se trata de que queremos inscribir el polígono dentro de una circunferencia, o sea, encontrar una circunferencia que circunscriba al polígono. Bien, tal como hemos construido, por ejemplo, este pentágono que veis en la figura, a partir de triángulos isósceles que tienen 2 lados iguales, ya creo que es más que evidente cuál es la circunferencia circunscrita, ¿no? Bien, como iba diciendo, perdonad que tuve una llamada de teléfono. Vale, estaba diciendo que estos 2 lados del triángulo isósceles son iguales. Le vamos a llamar a su longitud, por poner un nombre, le vamos a llamar R. Entonces nada, me vengo a las propiedades de este segmento y le voy a cambiar el nombre. Voy a llamar R. R, así. Y voy a hacer lo mismo con todos los demás. Bueno, perdón, no es al nombre al que le tengo que tocar, es al rótulo. Si le toco al nombre, no va a valer, porque no puede haber 2 objetos con el mismo nombre. Tengo que venir aquí a rótulo. Vale. Voy a eliminar también algún texto de los que molestan un poco ahora mismo. Por ejemplo, este A'1. A ver, pincho encima de él y tenéis un acceso rápido a las propiedades aquí arriba. Voy a decir que no se vea. Con D' hago lo mismo. Visible. Con D también. Y con B.
Vale, bueno, en la figura se ve una cosa clarísima. Todos estos puntos de aquí, estos puntos azules de los vértices del pentágono, se encuentran a la misma distancia del centro, o sea, del punto B', mejor dicho. O sea, se encuentran a una distancia R del punto central B3', pone ahí. Quedamos que R es la longitud de los lados laterales, de los lados iguales del triángulo isósceles. Bueno, pues tenemos 5 puntos que equidistan de un punto B central, pues no hay duda de que B es el centro de una circunferencia de radio R que circunscribe al pentágono. Me vengo aquí a la herramienta circunferencia, centro punto, y ahí está. Se ve claramente cuál es la circunferencia circunscrita. Bueno, ya llegamos casi al final del tema, casi. Antes de irnos, vamos a hacer unos ejercicios, 3 en concreto, para practicar lo que hemos visto y coger un poquito de soltura con todos estos temas. Un detalle, muchos de estos ejercicios los tuvisteis que hacer en la asignatura de matemáticas de primero de eso. O sea, cuando dije en la introducción que todos estos temas habían quedado reducidos, relegados a un segundo plano en la enseñanza, que el gobierno consideraba que no tenían ningún tipo de interés. A ver, sí, yo sé que estos lo dan en primero de eso, o sea, no todo está perdido, ¿no? Pero luego hay una gran cantidad de cosas que vienen a continuación que no lo dan. Y lo que es peor, o sea, no se relacionan, esta parte de la teoría no se relaciona con la construcción de polígonos regulares, cuando es básica para construir un polígono regular. Bien, bueno, dicho esto, empecemos. Este es el primer ejercicio. Veis que tiene 2 apartados. El primer apartado no lo tenéis que hacer, obviamente. Habría que hacer el apartado B. Os dejo que lo leáis, pausad el vídeo si queréis y dentro de un poquito os doy la solución. Bueno, pues vamos con la solución. Vamos a seguir el consejo que viene ahí en el apartado B, el truco, la sugerencia, ¿no? Que dice que lo ideal para calcular la suma angular de los ángulos internos es triangular el polígono. Pues vamos a triangularlo. Vale, yo ya tenía hecho el dibujo en GeoGebra. Cojo un vértice del polígono, en este caso el vértice N, y a partir de ahí me dedico a triangular como un loco, ¿no? Esta es otra figura, obtengo 3 triángulos. Entonces, como la suma de los ángulos internos de nuestro polígono es la suma de los ángulos rojos más los azules más los verdes, coincide, o sea, lo que tenemos que hacer coincide con lo que veis aquí a la derecha. La suma de los ángulos rojos es 180, la de los verdes también 180 y la de los azules idem de lienzo. O sea que la solución es 3 por 180 grados, 540 grados. Eso, bueno, la solución del otro dibujo, ¿no? que tengo hecho en GeoGebra. Para el que os pongo yo de ejercicio, vamos a tener que ver cuántos triángulos se pueden hacer. A ver si encuentro segmento. Aquí, segmento. Bueno, pues voy a trazar un segmento desde aquí hasta aquí, aproximadamente. Ya tengo un triángulo, 2 triángulos, 3 y 4 triángulos. Bueno, pues la solución del ejercicio son 4 triángulos que puedo hacer por 180 grados. Siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Justifica que el ángulo así construido mide 60 grados. Bueno, pues como siempre, pausad el vídeo, pensadlo y luego os doy la solución. Bueno, vamos con la solución. Aquí lo que tenemos medio oculto es un hermoso triángulo equilátero. A ver si soy capaz de dibujar el lado que nos falta ahí en el dibujo, más o menos. Lo que hay construido aquí es un triángulo equilátero.
¿Por qué? Porque a distancia desde aquí, desde este extremo derecho hasta el extremo izquierdo, es la misma que desde el extremo derecho hasta este punto. Que fijaos cómo se ha tenido ese punto, ¿no? Con el compás. Bien, entonces eso que hay ahí dibujado es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales y también tiene los tres ángulos iguales. Porque eso es una característica de los polígonos regulares, de tener los lados iguales y los ángulos internos iguales. Y sucede que el triángulo equilátero es un polígono regular de tres lados. Por tanto, la suma de sus ángulos internos es 180. Como cada uno de los tres ángulos vale lo mismo, valdrá 180 entre 3, 60 grados. Y último ejercicio del tema. Veis, hay un triangulito dibujado y he prolongado una de las aristas, ¿no? La arista superior, por llamarla de alguna forma, está inclinada de aquí. Se trata de demostrar que el ángulo delta, este ángulo externo delta, es igual a la suma de los internos alfa más gamma. Pues como siempre, pausad el vídeo y después de pensarlo podéis dar a play y os doy la solución. Vale, voy con la solución. Este es un ejercicio muy curioso que se va a emplear más adelante. Fijémonos en la parte superior, en esta zona de aquí. Creo que está claro que si yo a beta le sumo delta, me da un ángulo llano de 180 grados, ¿no? Creo que está claro. Entonces, ¿qué le tengo que sumar a beta para que me dé 180 grados? Delta. Pero, por otro lado, quedamos en que la suma de los ángulos internos de un polígono, de un triángulo, da 180 grados. Entonces, por otro lado, ¿qué le tengo que sumar a beta para que me dé 180 grados? Bueno, pues le puedo sumar alfa más gamma. Vale, entonces, o bien sumándole delta, solo delta, o bien sumándole alfa más gamma, me va a dar 180 grados. Entonces, a la fuerza, delta tiene que ser igual a alfa más gamma. ¿Por qué? Porque sumados a beta, cualquiera de los dos me va a dar 180 grados. A modo de curiosidad, os voy a mostrar pues, un fragmento de una página de un libro de historia de la geometría, por si os suena de algo, lo que se ve aquí en esta página, ¿no? Cuando hablan de la demostración pitagórica de que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados, que está teorema, en el libro llaman teorema 1.2, Euclides 1.32. La suma de los tres ángulos de un triángulo cualquiera ABC es igual a dos ángulos rectos, o sea, 180 grados. Corolario 1.3. Es la figura C que se ve aquí. Es precisamente el último ejercicio que habéis hecho. Curioso, ¿no? Bien, y ya para terminar el tema, hice en SketchUp, empecé a hacer una línea del tiempo de todos estos temas que vamos a tratar a lo largo del curso. Se irá ampliando a medida que avancemos. De momento nos quedamos con la antigua Grecia. Tengo ahí una serie de fechas con los nombres de los matemáticos más destacados. Tenemos en el 300 a.C. a nuestro amigo Euclides, y anteriores son Pitágoras y Tales de Mileto, ¿no? Coloqué dos figuritas más. Una es para identificar el periodo griego. Coloqué un dibujito bajado de internet del Partenón, y luego un mapa que nos va a ser útil consultar de vez en cuando para hacernos una idea de dónde está cada sitio, ¿no? Vale, a grandes rasgos pues tenemos una porción del mar Mediterráneo. Y bueno, tenemos aquí la península itálica, Sicilia, Grecia, la península de Anatolia, donde está Turquía.
Y aquí queda aportado, o sea, lo que es el delta del Nilo. Por aquí más o menos está Alejandría, donde decíamos al principio del capítulo que desarrolló su actividad Euclides. Tales de Mileto, bueno, pues aquí tenemos Mileto en Turquía, isla de Samos, Pitágoras. Ya digo, pongo ahí el mapa porque de vez en cuando es bueno consultarlo, porque siempre arroja un poquito de luz, ¿no?, sobre estos temas. En principio damos por terminado este capítulo. Hay que dar más cosas, pero bueno, si las meto ahora es prolongar demasiado la duración del vídeo. En el siguiente capítulo veremos el teorema del ángulo central y cómo se puede utilizar para construir polígonos de 4, 8 y 16 lados. Y también vamos a practicar con los de 3, 6, 12. Creo que lo dije bien, ¿no? 2 por 3, 6, 6 por 2, 12, sí, correcto. Pero eso será en el siguiente capítulo. De momento, por hoy es suficiente. Venga, pues nada, nos vemos dentro de poco. Espero que sea dentro de poco. Venga, un saludo.